siempre tiene que ver con una experiencia y con una experiencia sensible, hasta corporal, que nos permite dar cuenta de ese dominio. Ahora bien, esos mapas conceptuales que se arman a partir de esta superposición de dominios son parciales y asimétricos en el sentido de que siempre ponen sobre la mesa un aspecto y dejan en la oscuridad otros aspectos de ese dominio. Bien, la famosa, digamos, la famosa frase de Black cuando dice que, bueno, cuando nos referimos, cuando comparamos a la guerra con un juego de ajedrez, ponemos el acento sobre los aspectos estratégicos y dejamos en la sombra todo lo que tiene que ver con la violencia y el sufrimiento, por ejemplo. Y Lakoff dice que estas correspondencias conceptuales no son arbitrarias en el sentido justamente de que hacen pie en nuestra experiencia, y en nuestra experiencia cotidiana sensible. Y en el ámbito filosófico y, bueno, argumentativo, dice Lakoff, ayudan claramente a la inferencia porque nos permiten, utiliza también una metáfora, deslizarnos, ¿no?, de un dominio a otro. Es decir, pasar de ese dominio concreto, del cual tenemos conocimiento y experiencia, pasar al otro dominio más abstracto, que es el que nosotros queremos, justamente, del que queremos dar cuenta. Ahí yo quería preguntarte, porque, claro, sí, la teoría como aristotélica esa de la comparación, sí. e incluso esta cuestión de Black, porque yo digo, bueno, el ajedrez como una guerra, o la guerra es como un ajedrez. Sí. O supongamos, si actúas como un gorila. Sí. Bien, yo no soy etólogo, o sea, no sé de teoría de primate. Sí. Capaz que los gorilas son civilizados. Sí. Entonces, la comparación, o sea, ahí es donde me cuesta un poco, porque Lakoff y Johnson, o sea, yo hago abstracción de algo, ¿verdad? Porque yo puedo decir, bueno, mi novia es un témpano de hielo. Sí. No es que sea un iceberg, no, digamos, o sea, no es que anda no. por ahí, no es blanca. Incluso muchos de los chistes pueden generarse con eso, ¿sí? Pero, digo, no tienen que ver con eso, sino con el aspecto de la frialdad, que a su vez... Totalmente. Pero en el caso, por ejemplo, del primate, que yo le digo, te estás comportando como un gorila, para. Me saca un libro de Diane Fossey, ¿verdad? Sí. Mirá los gorilas qué buenos que son. Bueno, entonces, es que ahí, bueno, dos cosas ahí. ¿Qué me has querido decir? Sí. ¿Me has halagado? No, yo te he querido decir que era una bestia. No. Te saca un coso de bestia. Ahí es como que me gusta la idea y así lo entiendo, que el problema está en que, ¿cuál es el recorte que hago? O sea, claro, bueno, es que ahí está la cuestión. Una que es, bueno, está claramente la cuestión del recorte, y otra cosa que quiere, de alguna manera, muestran, ¿no?, este modo de ver las cosas, es decir, detrás de cada metáfora, justamente no son aisladas de determinado contexto y de un modo de ver las cosas. Por eso también pueden ser interpretadas de manera diferente. Y me parece que ahí está también claro, su o sea, riqueza. aludo al imaginario cultural nuestro. Totalmente. Piensa que los gorilas son de una forma, ¿sería? Sí. Entonces, no estoy aludiendo al gorila, sino a lo que nosotros, al imaginario unimos con gorila. climatológico. Y bueno, claro, bueno, justamente estos autores van a señalar, y eso Blumenberg después también lo pone muy de manifiesto, las metáforas son históricas y son culturales, es decir, no son independientes en contexto, ¿no? Y a eso vamos a ver que apunta, por ejemplo, las críticas que vienen de la epistemología feminista, a eso, a que esas metáforas surgen en un contexto y un modo de ver las cosas determinado. Algo que me da pie también ahí, Santiago, que me parecía siempre interesante, es esa relación entre la metáfora y la analogía, porque fíjate que, por ejemplo, para Perelman, digamos que yo les decía, se centra en la metáfora como una estrategia argumentativa,
él concibe la metáfora como una analogía condensada, o sea, el acento está puesto en la comparación, en la analogía. En cambio, muchos de estos pensadores consideran que la figura central es la metáfora, y en todo caso la analogía es el despliegue de la metáfora, o sea, es cuando vos abrís esa metáfora y empezás a tratar de ver cuáles son las analogías, pero no, digamos, el acento está puesto en la metáfora, ¿no? Eso también difiere una concepción de otra, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que vos señalás me parece que tiene que ver con esto, que no son justamente porque tienen que ver con marcos conceptuales, porque tienen que ver con modos de ver el mundo, modos de ver y pararse en el mundo, son culturales y son históricas, digamos, también, ¿no? Si responden a un contexto. Ingrid, ¿puedo agregar una cosita? Quiero agregar una idea de la hermenéutica que tal vez sirve también para acá, como que al estar frente a esta otra manera de pensar, con respecto a lo que preguntaba Santiago, si hay una pérdida de rigurosidad, porque por ahí es como que no queda claro a qué nos referimos, como en el caso de una definición, pero hay una ganancia en el tema del sentido, o sea, como que la imagen, o sea, me parece que esto sirve para mostrar que es otra manera de pensar, por ahí que no tiene que ver con la definición o en clave de lógica, sino un pensar más difuso, pero que justamente por eso tiene una riqueza mayor, que a veces esa imagen hace alusión a sentidos que también que tenemos que descifrar, como esto que decís, ¿qué me querés decir con esto? Y la necesidad de la interpretación, que no es un pensamiento transparente o unidireccional. Totalmente. Bueno, ella también, como yo decía, hace pie, ¿no? En Gadamer y en la hermenéutica, por estos elementos que señala Cristina, totalmente, ¿no? Esos juegos de comprensión, digamos, ¿no? Ámbitos de comprensión. Bien. Bueno, yo les decía que esta autora tomaba 3 metáforas, ¿no? Para hablar de la filosofía: la metáfora del combate, la metáfora del juego y la metáfora de la experiencia estética. Acá, en la metáfora del combate, yo sí voy a hacer alusión a lo que ella dice, pero voy a hacer un paréntesis previo para que, digamos, la trabajemos con un poco más de amplitud y de profundidad, para mostrar de alguna manera cómo esta metáfora tiene mucha utilidad y es muy aplicada a distintos ámbitos, ¿no? De nuestras actividades. En el trabajo que yo les he mandado, bueno, trabajo justamente la aplicación que hace Lakoff de la metáfora del combate en la argumentación, al considerar este marco conceptual del argumento, la argumentación es una guerra. Y cómo, dice él, bueno, en esta concepción de la argumentación, si se quiere, en esta manera de ver la argumentación, se aplica la estructura del enfrentamiento físico, ¿no? al intercambio verbal. Y ahí aparecían menciones, digamos, apreciaciones como conseguí debilitar su posición, ataqué sus premisas con toda la artillería, se dio terreno ante mis ataques, se atrincheró en sus posiciones. Es decir, un montón de expresiones que inclusive están como naturalizadas en la práctica argumentativa y provienen para Lakoff de este marco conceptual, de esta metáfora, ¿no? Conceptual, que es considerar el argumento como una guerra o como un combate. Ellos mismos muestran cómo aparecen otras metáforas que también ven a la argumentación de otra manera, y algo que es interesante es que ellos, si bien tanto Lakoff, bueno, y con lo que escribe con Johnson también, si bien consideran que es muy difícil eliminar del todo una metáfora que ya está instalada en un marco conceptual, en una cultura, también señalan cómo hay fenómenos complejos que son difíciles de reducir a una sola metáfora. Entonces, con respecto a la argumentación, aparecerían varias metáforas dando vueltas. Una es esta, y tal vez es una de las más aplicadas, digamos, ¿no? En la práctica.
pero también ven otras alternativas que estaban ahí también en el trabajo, por eso te lo paso como más rápido, de pensar que los argumentos son como construcciones. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice su argumentación se sostiene sobre cimientos firmes, o que son recipientes, su argumentación carecía de contenido, o esta idea de la argumentación es un viaje, ¿no? Tu argumentación no va a ninguna parte, no, o había demasiada distancia entre las premisas y las conclusiones, es decir, la idea del viaje. ¿Qué quiero decir con esto? No son para ellos ni siquiera, si bien un marco conceptual puede ser de alguna manera hegemónico, si se quiere, en una cultura o en un momento, ¿sí? No son absolutos, ¿no? Justamente pueden convivir e interactuar con otro tipo de marcos conceptuales, o entrar en conflicto con ellos también. A mí me parecía muy interesante esta metáfora del combate, que ya había aparecido, en la reunión pasada hemos hablado también con Cristina un poco sobre esto y cómo ella trataba de mostrar también cómo podía cambiarse esa manera de ver la argumentación y bueno, la actividad filosófica, si la tomamos casi como sinónimo de actividad argumentativa, por otra diferente. Pero sin embargo, yo veo que esta metáfora del combate es muy rica en el sentido de que en nuestro, por lo menos en nuestra cultura y en nuestro momento histórico, es aplicada a otras situaciones también. Algo que se ha estado viendo mucho en los últimos tiempos ha sido la aplicación de esta metáfora del combate o de la guerra para referirse a la pandemia, ¿no? Y me parecía interesante traer a cuenta esto para ver también qué crítica se le hace desde este enfoque. Fíjense algunas expresiones nomás que yo saqué, donde claramente se compara la situación que estamos viviendo con una guerra, ¿no? Alberto Fernández dice, estamos enfrentando a un enemigo invisible y el mundo no encontró todavía armas adecuadas para combatirlo. Macron, en su discurso de marzo, en 2 oportunidades dice, estamos en guerra, una guerra sanitaria, dice, el enemigo está aquí adentro, invisible, avanza. Otras expresiones que se escuchan mucho, el personal de salud combate el virus desde la línea de fuego, la idea de los hospitales como lugares de batalla o de refugio en algunos casos, esta idea de los aplausos para los médicos, esos héroes que no tienen descanso, la idea del héroe, ¿no? Aparece mucho en este contexto. También la idea de los que se quedan en casa también son héroes, ¿no? Lo veía el otro día, a mi hijo, la maestra, a él y a sus compañeras y compañeros, son mis héroes de la pandemia, por ejemplo. Esa idea, nuevamente, de la figura del héroe. Entonces, esta metáfora que fue tan utilizada, tan aplicada en esta época, también en este ámbito recibe sus críticas que vamos a ver. Algunas, ¿qué consecuencias trae? Es decir, no es, ¿qué quiero decir con esto? Aplicar una metáfora justamente porque no es simplemente un ornamento del discurso, trae consigo un modo de ver que tiene sus consecuencias en la práctica. Digamos, esta aplicación de la metáfora de la guerra o del combate en la pandemia funcionó como una estrategia argumentativa, sí, sí funcionó, convenció, es decir, convenció, por ejemplo, en nuestro caso, por lo menos al comienzo, de la necesidad de instaurar la cuarentena preventiva. Parte de eso se apoyaba en esta idea, ¿sí? Para algunos sirvió como elemento articulador, es decir, esta idea que estamos todos inmersos en la guerra y todos debemos enfrentarnos a este enemigo invisible. Tanto que acá en Argentina, por lo menos, se habló como de que ponía en tregua a la grieta, ¿no? Que hasta podía llegar a superarse la grieta. Ahora bien, otros señalaban aspectos negativos, la idea de que, bueno, hablar de una guerra también podía permitir la instalación de un estado de excepción con todo lo que eso implicaba, el avance sobre las libertades y los derechos individuales,
justificó el despliegue de fuerzas policiales y militares. Es decir, todos hemos visto también fotos de las ciudades absolutamente vacías, que realmente parecían ciudades en guerra, salvo que no estaban destruidas, con las fuerzas policiales y militares, digamos, cuidando el lugar, ¿no? Y algo que aparece, y lo vamos a ver después, también aplicado en el ámbito de la filosofía, ver al otro como el enemigo, como el portador del enemigo en este caso, ¿no? Si el virus era el enemigo, todo aquel que se cruzaba conmigo o que se cruza conmigo puede ser un potencial portador del enemigo. Esto del instar a la denuncia entre los vecinos, denuncia a su vecino, y todo lo que hemos visto que sucedió, digamos, de gente que atacó inclusive a médicos en sus lugares, en sus residencias, digamos, y a personas que podían estar enfermos, escrachar al que se había contagiado, ¿no? Y el aspecto de la despersonalización, que no me parece menor, ¿no? Porque va a aparecer cuando se aplique esta metáfora también a la actividad filosófica, la idea de que, por ejemplo, en el caso, acá había algunos artículos que hablaban de eso, de cuando aplicamos la figura del héroe a los médicos, es decir, cómo se les despersonaliza en el sentido de que ya no se considera que ese médico es un ser humano igual que cualquier otro, que puede tener miedo, que puede equivocarse, que puede contagiarse igual que sus pacientes. Es decir, hay una idea de ver al otro de otra manera, ¿no? De establecer una relación con el otro diferente, ¿no? Entonces acá un poco como, si bien muchos han realzado digamos, los aspectos positivos, lo que ha dado lugar positivamente la aplicación de esta metáfora, también los peligros, si se quiere, entre comillas, de concebir así a la pandemia. Y veamos digamos, las metáforas alternativas que aparecen y las críticas. Yo les decía al comienzo que no me parecía un detalle menor que esta autora venía de digamos, una epistemología, una filosofía feminista, porque fíjense que varias de las críticas que se le hace a la aplicación de la metáfora del combate o de la guerra a la época de la pandemia tienen que ver con planteos que vienen de epistemologías feministas. Por ejemplo, hay un movimiento que se llama Reframe COVID, que surge en España, de un grupo de filósofas feministas y lingüistas de varias universidades, Valencia, Zaragoza, etcétera, que deciden trabajar con esto y ver de qué otra manera o con qué otras metáforas puede reemplazarse la metáfora del combate aplicado a la situación que estábamos viviendo, y arman como un documento colectivo donde la gente anotaba las metáforas que o las expresiones con las que se refería a la pandemia. Juntaron más de 400 y pico, y empezaron después a analizar qué otras aparecían. Y acá algo que tiene que ver con lo que decía Santiago también, cómo muchas de esas metáforas eran muy ligadas a cuestiones culturales locales, es decir, que para algunos eran como difíciles de interpretar porque no tenían no tenían herramientas para hacerlo. En ese sentido me parece que la metáfora del combate y de la guerra es una metáfora muy utilizada, muy rica, si se quiere, muy plástica para ser aplicada a diferentes situaciones, justamente porque todos tenemos una idea bastante similar de lo que es la guerra, aunque no la hayamos vivido personalmente, digamos, ¿no? Es como si se quiere más universal, entre comillas. Aparecen metáforas ligadas a fenómenos climáticos. Bueno, supónganse, estamos frente a un tsunami, huracán, es decir, ese tipo de fenómenos climáticos, ¿cómo se llama? Como trágicos, digamos, ¿no? Metáforas deportivas, es decir, la carrera por la vacuna, por ejemplo, ¿no? O utilizan deportes de equipo, ¿no? Fútbol o lo que fuera, para hablar también de estamos todos de un equipo que trata de vencer a otro. Ingrid, una pregunta sí. Tonta.
estas operaciones son para asimilar, digamos, lo nuevo a lo viejo, supongamos, y de esa manera darle un marco a algo nuevo, por ejemplo, como el COVID. O sea, ¿para Sí. qué se hace esto? O sea, ¿para Sí qué? se puede. ¿Cuál es Bueno, digo, en el sentido de que, bueno, ¿para qué utilizamos la metáfora, digamos? sí, ¿Eso? claro, Bueno, en general, los autores en esto van a coincidir esos dos niveles que yo les planteaba al comienzo, tanto de la lingüística cognitiva como los planteos más antropológicos, ¿no? De cómo el hombre apela a estas metáforas al enfrentarse o a situaciones nuevas eh, que lo superan, digamos, ¿no? Con las que no puede, de las que no puede dar cuenta con sus herramientas lingüísticas cotidianas, digamos, habituales, o situaciones, bueno, como abstractas, que no, digamos, que también, nuevamente, que no puede apresar, ya sea por nuevo o por abstractas. Digamos, Lakoff habla de utilizar los marcos, las experiencias más concretas para hablar de lo más abstracto, por eso habla en la construcción de conceptos, por ejemplo, ¿no? sí, yo me acuerdo, Blumenberg inclusive va a utilizar esta metáfora de salir de una caverna y encontrarse con una realidad absolutamente sobrecogedora y la necesidad de apelar a la metáfora. En este caso me parece que sí, por ejemplo, enfrentarse a algo nuevo, sí. no, en el sentido este de la, cuando yo hago algún tipo de operación, digamos, metafórica, Sí. obviamente que estoy haciendo, claro, estoy como haciendo la operación esa. La pregunta, ponele, entonces, el lenguaje siempre en ese sentido sería conservador, si vos querés, o porque estaría remitiendo a ese sentido común, digamos, ¿no? Cultural, qué sé yo, o, digo, porque, ¿has visto? Este lo conoces, ¿verdad? Este es Lakoff, ¿verdad? Lakoff. Uh-huh. Y tiene este libro, yo me acuerdo, que se llama Women, Fire and Dangerous Things, o sea, ¿verdad? Mujeres, Sí, sí, fuego. no te ¿Por qué? veo. Porque Sí, es una tribu que tiene la misma palabra para estas cosas, ¿sí? sí. Para mujeres, para fuego y para cosas peligrosas. Uno no entiende por qué. Uh-huh. Digamos, es una broma, sí, pero digo, a mí siempre me pareció muy como esta cosa de, bueno, a fin de cuentas estoy estudiando y estoy encontrándome, quizá, bueno, es un primer paso para una transformación, pero digo, si es que por ahí, esa mirada cultural es buena, pero también a veces tiene esta cosa de que necesita de un sentido común al cual se apela, que es más explicativo digamos, para explicar el nuevo sentido. Y la Y pregunta, apelo a cosas ya conocidas. claro, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la etimología? Yo digo, persona significa máscara. Entonces todos me dicen, Sí. cuando uno dice eso en sociología, todos dicen, ah, claro. Ah, claro que, digamos, ¿sí? O sea, pero piensan que han estado usando, o sea, la metáfora, pero no solamente es metáfora, sino que es origen, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que ahí me parece que muestra más esa, no digo conservador, estoy diciendo simplemente de que hay una cuestión digamos, de una especie de Edén, ¿sí? De comprensión, ¿no? De significados originales. ¿Me sigue? Como Sí, que hay un significado original, o sea, por ejemplo, la guerra, o sea, parece que fuese que son una tribu, digamos, mal que mal, somos una tribu de pescadores no sé, y que, bueno, mal que mal, los nuevos significados van a volver siempre a guerra, a serpiente, no sé, como si fuese que hay no sé, es una impresión malísima, pero como volver a un origen, digamos, pero eso no sería, pero no necesariamente, digamos, esencial, porque eso también podría transformarse históricamente, digamos. claro, o sea, ahora puede decir, bueno, es como una computadora. En realidad, sí. O sea, yo a mi hijo le explico lo que hacían los griegos con las piedritas, capaz en Sí, función de la computadora. Ahí sería como que lo estoy resignificando, digamos, no necesariamente. claro.
en algo conocido, pero digamos, si puede tener que ver con esto que voy a decir, bueno, con algo, digamos, un significado original, si se quiere, hacia atrás, histórico, pero no lo veo como que sea, en ese sentido, bueno, si querés conservador o apelando a tradición o a un marco cultural, pero no en el sentido de, digamos, de esencialista, ¿me entendés? O sea, no sé si entiendo lo que quiero decir, no con significados estancos de los que no vamos a salir. O sea, la guerra, yo decía, bueno, de alguna manera todos tenemos como una experiencia y cuando alguien nos habla de que estamos en este momento en una guerra contra el COVID, podemos entender, digamos, a qué se están refiriendo, pero eso no significa que haya algo esencial que no va a cambiar nunca, digamos, o que no haya variantes, porque también no es lo mismo que yo hable le planteé esta metáfora a alguien que nunca ha vivido la guerra o a alguien que vive en un país que está permanentemente en guerra. Seguramente su comprensión va a ser, va a tener diferencias, digamos, ¿no? Claro, capaz que me diga, no, eso... Pero siempre atadas a una experiencia. Pero siempre atadas a una experiencia conocida, digamos. ¿No? ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, entonces, bueno, habíamos quedado acá, bueno, en otras metáforas alternativas, esta metáfora del viaje también, estamos todos en un mismo barco, ¿no? Inclusive la metáfora de movimiento, esto de que subimos la curva, bajamos la curva, etcétera, aparecen acá como lo que quiero decir que han aparecido, y en esto no son tan locales, digamos, sino que han aparecido, según estas autoras, en muchas sociedades diferentes. Y algo que sí aparece desde, vuelvo a decir, desde miradas feministas, es la idea de la metáfora del cuidado. Es decir, si bien no vamos a entrar en detalle, porque además esta idea del cuidado dentro del feminismo tiene muchísimas aristas y muchas discusiones al respecto de qué se entiende, pero sí les hago mención, por ejemplo, acá, cuando Rita Segato en algún momento habló de un estado materno, es decir, esta idea de que para oponer a lo que sería un estado policíaco en un momento de guerra, aparece el estado materno y el rol de administrar cuidadamente, ¿no? Ella ponía mucho acento en esta relación de cuidado del médico con el paciente y de cómo aparece, además, dice ella en un momento, estamos en nuestra casa, en la casa, que es el ámbito doméstico y femenino por excelencia, y bueno, fue bastante criticada por algunas feministas, pero digamos, quiero decir cómo de nuevo aparece este elemento de filosofías feministas para tratar de, no sé si reemplazar, pero sí de poner a la par de esta metáfora de la guerra una metáfora diferente, de corte diferente, en este caso, ¿no? Del cuidado. Volviendo a Sara Matis, ya para aplicar esta idea de la metáfora del combate explícitamente en filosofía, bueno, ella señala que concebir a la actividad filosófica como un combate o una lucha o una batalla, implica concebir a los filósofos como adversarios o combatientes y a la actividad filosófica misma como una maniobra estratégica en la cual el movimiento tiene que ver con el ataque, la defensa, el retroceso y la victoria. La victoria acá toma una dimensión muy importante porque no solo, digamos, es el objetivo central de la actividad, ¿no? Pero, ¿qué significa victoria? Y ella dice, bueno, si uno parte de una comprensión general de lo que tenemos sobre la victoria en la guerra, no solo significa ganar la contienda y derrotar al oponente, sino que significa también ocupar su territorio y sobre todo quitarle al otro la voluntad de seguir luchando. Esto me parecía bien interesante en relación a lo que Cristina también había hablado la reunión pasada, es decir, esta idea de
para vencer debo pasar por encima del otro, ¿no? En el sentido de quitarle la fuerza, sacarlo del juego. Ella señala que las raíces históricas de esta metáfora ya estaban en Grecia, digamos y que no era casual justamente porque su experiencia social y cultural tenía que ver mucho con la práctica de la guerra y el honor que implicaba ganar una guerra, ¿no? Y la figura del héroe, que bueno, también les había mostrado en la metáfora anterior, del héroe de la guerra, y cómo, bueno, en el caso específico de la filosofía, la razón es el arma en este contexto de combate, y ella dice que en Grecia estos debates públicos y enfrentamientos no solo otorgaban fama, sino que, dice ella, inclusive en esos debates las escuelas se disputaban los estudiantes y la reputación entre los otros colegas. Es decir, era mucho lo que se ponía en juego en estas contiendas públicas, ¿no? Y esta idea que me parece interesante es que la razón combativa era el camino para llegar al reino de la certeza. Es decir, entender la actividad filosófica como conducente a la certeza por quien tiene la verdad y la razón y logra imponerse, era como profundamente convincente, dice esta autora. Es decir, para ella, realmente acá aparecía en Grecia como una metáfora hegemónica, si se quiere, de la actividad filosófica. Ella después la va a, yo no voy a entrar en eso, pero va a mostrar cómo desde otro paradigma, que sería el de la filosofía china antigua, el combate mismo tenía otras características y en realidad tenía más que ver con renegociaciones permanentes, con el consenso, demás, muy en la tónica de lo que habíamos visto el encuentro pasado. Frente a esta metáfora, digamos, algunas críticas que ella cita con respecto a las metáforas del combate, ¿cuáles serían los problemas de aplicar exclusivamente la metáfora del combate a la actividad filosófica? Vuelve a tomar a una filósofa feminista, en este caso esta Janice Moulton de la década del 80, que escribe un paradigma de filosofía, el método adversario, que estaría enmarcado dentro de esta idea del combate, y esta filósofa lo que critica es que dice que justamente la agresión está en muchos ámbitos vinculada al éxito, inclusive dice en el ámbito de la filosofía profesional, y esto le da más ventajas a los hombres que a las mujeres, porque la agresión masculina es vista como más natural que la femenina. Entonces, una de las críticas, digamos, proviene claramente de del ámbito del feminismo, digamos. Y ella identifica tres problemas a esta metáfora. Un problema es que obliga a ubicar a los filósofos en este esquema, es decir, aquellos filósofos que no entran dentro de un esquema controversial son ignorados, digamos, porque no logramos ubicarlos en esa metáfora, digamos, en ese esquema. Por otro lado, porque reduce, y esto me parecía también interesante, así como deja filósofos de lado, o filósofas, deja también temas filosóficos de lado, porque solo se presta atención a aquellas posturas que son controversiales. Y dice, pone demasiado el acento en los contraejemplos, que sería como el arma para tirar abajo la teoría del otro o de la otra, y dice ella, bueno, pero en realidad eso solo serviría para posturas que tienen cierto ánimo de universalidad, donde realmente plantearles un contraejemplo es tirar la teoría entera, pero no es lo que nosotros estamos
acostumbrados o vemos permanentemente en nuestra actividad filosófica. Es decir, se deja de lado de alguna manera con esta metáfora mucha riqueza, tanto en filósofos como en temas o como en planteos. Sara Matis agrega a esto otras críticas más con respecto al paradigma, a la metáfora del combate. Uno es, dice ella, la internalización del combate. Ella dice, si tradicionalmente pensar implica dialogar conmigo misma, entonces, esa práctica surge de un aprendizaje del diálogo con los otros, entonces, si yo, digamos, aplico permanentemente esta metáfora, es como que internalizo un diálogo conmigo misma como si yo fuera mi propia adversaria. Y ahí toma a Arendt, ¿no? Que me parece que también va a tono de lo que decía Cristina, que tiene que ver, ella dice, bueno, en realidad para ella pensar es un diálogo entre amigos, donde, digamos, la única ley es no te contradigas. Pero eso no significa, ese diálogo entre amigos no significa que no haya desacuerdo, que no haya desafío, que no haya frustración. Es decir, de alguna manera está como contraponiendo, no diciendo que, digamos, tomando del combate inclusive algunos aspectos como podría ser el disenso, pero sin llegar a que la victoria signifique la anulación del otro, digamos, sino más la convivencia de voces diferentes, ¿no? Es decir, en vez de una voz victoriosa, varias voces como trabajando juntos. Otro problema que le ve Matis a esta metáfora sería la de disminución y limitación de posibilidades, en el sentido de que me concentro más en el otro, en destruir al otro, en vencer al otro, que al tema en cuestión. Y algo que sí me parece bien interesante es que sostiene que, bueno, este tipo de metáforas define qué preguntas y qué respuestas serían las aceptables o los caminos adecuados para llegar a la victoria, digamos que sería el objetivo, dejando muchos de lado. Y esto implica, dice ella, pensar en términos de opuestos, pero de opuestos jerárquicos, es decir, siempre aparecen opuestos, ¿no? Que no es algo que ella critique de la filosofía, sostiene que los opuestos, las oposiciones son necesarias, pero en este caso es como que se pone el acento en lo jerárquico, es decir, algunos estarán por sobre otros justamente porque son los que nos permiten llegar a la victoria. Y acá, nuevamente, desde, digamos, filosofías feministas sostienen que esto lleva a cubrir relaciones de poder, y acá, bueno, un poco también aparece esto del contexto que Santiago señalaba. Dice, no se toman en cuenta este tipo de metáforas, o sea, aceptar como única la metáfora del combate, no toma en cuenta intersecciones identitarias, porque justamente por esto que decíamos de la despersonalización del otro, es decir, si uno se ajusta a lo que es la guerra, dice, bueno, a los soldados se les pide que al enemigo lo despersonalicen, es decir, no lo vean como un igual, un padre de familia o un hijo, etcétera, sino, porque si no sería imposible poder combatir con él. Entonces dice, bueno, en el caso de la filosofía, justamente el contexto de los participantes, la identidad, sus intersecciones identitarias en el sentido de género, clase, pertenencia étnica, etcétera, son importantes, se influyen en los planteos. Esto, entonces, y las relaciones de poder, digamos, quedarían como, como disimuladas, ¿no? Como dejadas de lado. ¿Por qué? Porque solamente, digamos, lo verdadero sería lo que es verdadero para aquellos que tienen poder, ¿no? Y no necesariamente es para todos. ¿Sí? Aquel que se logra imponer, me refiero.
y digamos, y tal vez la crítica más fuerte que le hace, o la observación más fuerte que hace Matis, y que me parece a mí justamente muy apropiada para lo que nosotros venimos discutiendo, es la dificultad de la metacrítica, digamos. O sea, ella dice, cuando uno está inmerso en una batalla, no puede detenerse a preguntarse, a pensar qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Imposibilita esta idea, ¿por qué? Porque toda mi energía está concentrada en vencer al otro. Y imposibilita esa reflexividad, que creo que va a ser, digamos, la idea de la metacrítica o de la posibilidad de reflexión de la propia actividad, va a ser lo que a ella la va a guiar a lo largo de todo el planteo que ella hace para buscar metáforas alternativas donde esta posibilidad sea lograda, ¿no? Por eso ella dice, bueno, otro aspecto que lo incluye acá, digamos, en esto de la metacrítica, es que dice, en el caso de la batalla empieza, termina con la victoria de alguno y bueno, y se termina, digamos. ¿Qué pasaría en filosofía? O sea, podría darse esto, decimos, bueno, esta idea de que le quitamos al otro la voluntad de seguir luchando. En filosofía vencemos al otro y le quitamos la voluntad de seguir pensando, o sea, eso nos llevaría, ¿a qué nos llevaría? Digamos, dice ella, una de las características de la actividad filosófica es como autoperpetuación, la renovación permanente, una actividad que termina para volver a comenzar, es decir, ese fin que no es un fin, porque vuelve a ser un comienzo. Entonces, ¿qué para ella esta metáfora no da cuenta de ese elemento de la actividad filosófica que a ella le parece fundamental? Entonces, ahí apela a otra metáfora, digamos ahí como más rápido, que es la metáfora del juego, de la actividad filosófica como juego. Bueno, acá no me voy a detener mucho, porque si no se nos va a hacer muy largo, pero digamos, acá hay muchos wittgensteinianos que pueden señalar, digamos, la compleja que es la noción de juego, lo amplia, lo rica, lo amorfa, es decir, y ella sí va a tomar tanto de Huizinga, digamos, con algunos elementos de Huizinga, con esta idea del juego como un recorte dentro de espacios, de un espacio y un tiempo propios, una actividad libre, la presencia de reglas. En el caso de Gadamer, una idea que para ella daría cuenta de esta actividad filosófica, que es la de un movimiento permanente, una repetición constante. Hay dos cosas que a mí me parecían interesantes, que tal vez, bueno, ahí aparezcan los Wittgensteinianos pueden dar más cuenta de esto. Por un lado, bueno, ella toma esta distinción de juegos finitos y juegos infinitos. Dice, bueno, los juegos finitos, que son los que tienen, por supuesto, un comienzo y un fin, y un ganador en general, son los que se parecerían al combate, si hay algo en lo que se parecen. Y los juegos infinitos son aquellos que, bueno, como el nombre lo dice, no tienen un fin, es decir, no hay un ganador, son los juegos de pura repetición. Y ahí ella señala una diferencia que yo no sé si ustedes en Wittgenstein eso se ve, que es una diferencia en el inglés entre play y game, ¿no? No solo como verbo play, sino play tomados como sustantivos, que nosotros no lo tendríamos, yo no lo encontré en el español, y que marcaría esta idea de que play es mucho más amplio, digamos, de entender, mucho más cercano al juego infinito. Ella tomaba la comparación del juego que hacemos con el agua del mar, por ejemplo, jugar con el agua del mar, que no tiene reglas, o las reglas, mejor dicho, pueden ir cambiando, porque yo las puedo ir modificando, y que no tiene necesariamente un final. No sé si eso aparece, no sé si los que han trabajado más juego, me parecía interesante esa distinción, yo no la encontraba en el español, digamos, no la encontraba. No sé si eso aparece algo en Wittgenstein. Y bueno, después ella apela nuevamente a la filosofía china, a la que no me voy a detener porque tampoco la conozco, pero donde también vuelve a esta idea de una repetición renovadora, de un objetivo. El objetivo no sería la victoria, sino la actividad en sí misma, ¿no? Que
que nos va resonando como más aplicable a lo que sería la actividad filosófica. Entonces acá, bueno, ¿qué me parecía interesante de lo que ella planteaba de aplicar una metáfora del juego a la actividad filosófica? Era, por un lado, esta distinción entre ¿es un juego con ideas o es un juego de ideas? Es decir, es un juego en el cual nosotros trascendemos de alguna manera las ideas y jugamos con ellas, o es un juego en el cual nosotros estamos inmersos en esas ideas, ¿no? Me gustaba un poco esto, me resonaba un poco también a la idea de los juegos con palabras, es decir, cuál es nuestra relación con las palabras. Nosotros analizamos y trabajamos y manipulamos las palabras, o nos vemos inmersos en ese juego de lenguaje, ¿no? De palabras. Bueno, va a tomar como característica, es decir, ¿qué podría aplicarse del juego a la actividad filosófica? Bueno, un tipo de movimiento sin un objetivo que no sea el movimiento mismo, ¿no? La tradición y la historicidad en el sentido de que somos parte de un juego mayor, es decir, eso también lo saca de Gadamer, cada uno de nuestros movimientos de comprensión forman parte de un movimiento mayor y del que no estamos ajenos a cierta tradición. Y ahí, Sí. está muy bueno. Sí, y sí, yo no mal recuerdo, porque yo lo estudié esto en una materia llamada estética, no sé si te acuerdas. Bueno, el juego tiene algo así como, en una de las acepciones, el juego tiene, al igual que la religión, que el mito, un lugar especial, ¿no? Sí. El estadio, digamos, lo que vos llamaría, en realidad la distinción entre play y game sería, ¿no? Un Sí. poco la de sport, ¿verdad? El deporte quizá es el que tiene un lugar especial. Sí. Bueno, de cualquier lugar se puede convertir en un lugar de juego. Sí, totalmente. Entonces, la filosofía podría ser entendida también como que tiene sus estadios. Sí. La facultad, Sí. no sé, qué sé yo. Sí. Academia, claro. O, entonces en ese sentido sería como deporte, ¿no? Sí. En el caso, si no, sería como play, como juego. Sí. Sí. Podría ser como que cualquier lugar uno, ¿sí? Juega, ¿no? Por ejemplo, no sé si la ven acá, a mi hija está echando la bola ahí. Digo, el sentido de que los chicos resignifican cualquier lugar. Totalmente, pero aparte, porque me parece que más que el lugar físico, que sí aparece en algunos casos, es esta idea de un recorte espacio-temporal, es decir, claro, es un tiempo especial. El momento de salirse de la vida cotidiana, digamos, ¿no? De la actividad cotidiana en la que estamos inmersos, hay un corte ahí, ¿no? Que eso también lo marca, digamos, en eso también se parecería a la religión, como vos señalás, ¿no? Esa posibilidad del recorte, aunque no sea en un espacio consagrado para tal, como tal, digamos, ¿no? Claro, yo por ahí pensaba en el caso de Huizinga y de Calua, ¿verdad? Sí. La cuestión es que ellos son un poco más, tienen una idea bastante, si bien tienen clasificaciones, ¿verdad? Pero son bastante especialistas, digamos, si queremos, para el juego. Sí. En cambio, Wittgenstein no, Wittgenstein, en realidad, más bien el juego es la metáfora, digamos. Exacto. Y yo puedo estar con una pelota y divertirme, y a veces tirar, a veces sacar, que sé yo, como tanto, no tengo una regla fija. Eso se puede dar a Wittgenstein, pero no para Calván y para... No para ellos. Justamente esta autora lo que le critica al planteo de Huizinga y qué sé yo, inclusive a Gadamer en un punto, aunque Gadamer, digamos, lo toma más como más aplicado a la filosofía, es eso, es que no tienen en cuenta esto de, digamos, de lo que sería el play en sentido amplio, ¿no? De esto sino como demasiado reglado, demasiado ligado a lo que sería el game, ¿no? Así como con reglas fijas, un principio, un final. Y en realidad en Gadamer lo que ella critica es que esté como muy ligado, porque él habla de un interjuego entre el ser y el hombre, digamos, como muy ligado a una concepción ontológica. Dice, bueno, ¿por qué no podría haber actividad filosófica fuera de esa concepción ontológica tan fuerte? Sí toma
esta idea, por ejemplo, de la danza y del movimiento. Gadamer dice es un movimiento continuo, y entonces ella dice eso podría en filosofía significar un antidogmatismo, es decir, no quedarnos en un lugar instalados del cual no nos movemos, sino una permanente renovación, ¿no? Sí, lo único y yo iba con todo esto a esta cuestión. El juego en general, casi siempre, sí. en todos los casos, ha entendido como algo improductivo. ¿Cómo como introductivo? Improductivo. ¿Pero por qué? Bueno, porque no tiene una, digamos, tiene un fin en sí mismo. Ah, claro, sí, totalmente. La filosofía podríamos, digo, más, no sé, a mí me gustaría pensar que uno produce cosas y que trabaja también. Exacto. Y fíjate que aparte hay algo ahí, bueno, ella dice, digamos, el mayor problema que le ve a esta metáfora para ser aplicada a la actividad filosófica es la de la absorción, porque todos de alguna manera coinciden, yo lo había puesto acá, que los jugadores son absorbidos por el juego, digamos. Y ella a eso de nuevamente le ve el problema de la imposibilidad de la autorreflexión, es decir, si nos vemos absorbidos por el juego, ¿cómo hacemos para mirar, para un pensamiento de segundo orden, para tener una distancia reflexiva? No la tenemos, dice ella. Entonces, de ahí es que ella decide saltar de esta metáfora y pasar a la metáfora de la experiencia estética. Porque ella ahí es donde ve que hay la presencia de una distancia que le permite esta reflexión. Entonces, a la experiencia de la estética, bueno, ella considera que toda experiencia estética comienza con una ausencia, y que esa ausencia, una ausencia que puede ser una ausencia de comprensión, y que es la experiencia de la pregunta, en el caso de la experiencia estética, por la obra de arte. Es decir, hay una ausencia ahí, me enfrento a una obra de arte casi en blanco, digamos, y debo trabajar, y la idea de la sorpresa, ¿no? De la pregunta y de la sorpresa. Dice, nuevamente está fuera de nuestra vida habitual, puramente personal, digamos, que en eso podría parecerse este recorte que hace el juego, pero ella dice, ¿en qué sentido? Bueno, ahora vamos a ver viendo de la distancia. Ella dice, tanto en el artista como en el partícipe de la obra de arte, esta distancia estética se debe dar. Da la estructura, por supuesto, bueno, triádica esta entre el artista, la obra de arte y el partícipe, que vamos a ver que en el caso de la filosofía también lo plantea, pero que podría inclusive amalgamarse en una misma persona, no así en el arte. Y la distancia estética, ella se refiere con esto, que es lo que le da fuerza para ella, la metáfora, para poderla aplicar a la filosofía, es esta idea de que se necesita salirse de lo puramente personal, de alguna manera filtrar su experiencia y transformarla. Tanto su experiencia, digamos, como sus emociones, es decir, no deja de lado todo lo que tenga que ver con lo corporal y lo emocional, digamos, que podría haber quedado entre paréntesis en esas metáforas del combate cuando solo se apela a la razón. Pero ella daba el ejemplo de la distancia, bueno, no sé, un ejemplo podría ser, no sé, nos enfrentamos a un huracán y una gran tormenta en el mar, y digamos, si no logramos poner distancia, nuestra ocupación, nuestra atención va a estar puesta en dónde refugiarnos, bueno, en esta cuestión de la catástrofe. Pero si nosotros nos detenemos y ponemos distancia, entre paréntesis, toda esa situación, y observamos, supónganse, los colores del cielo, la maravilla, la fuerza del viento, etcétera, estaríamos poniendo esa distancia. A eso se refiere ella, o sea, dejar de lado las preocupaciones puramente sí, personales y cotidianas, e inclusive, dice ella, bueno, por supuesto que eso se logrará a veces y en otros casos no, o habrá obras que plantean una distancia extrema en la que es muy difícil acercarse. Algo que toma es esto de la consumación renovadora, que era un poco lo que veíamos en el juego, de acuerdo a Gadamer, de un movimiento permanente, y que era una de las críticas que habíamos visto a la metáfora de la guerra, es decir, que
se termina y luego ¿qué? En la actividad filosófica habría una renovación. Entonces ella dice, la obra de arte, hay siempre un sabor, queda un sabor persistente de la obra, un eco, y podemos volver inclusive a la obra, y el volver va a ser una experiencia diferente. ¿Mm? Y esto de una experiencia celebratoria, que sería, dice, toda obra es una celebración en el sentido no de fiesta y alegría, sino de cierta actitud respetuosa y dedicada, ¿no? Por el trabajo, y la idea de la comunalidad en el sentido de la comunión del conjunto de personas que participan, que se ven reunidas, ¿no? Artista, partícipe, etcétera, a partir de esa experiencia. Cuando ella aplica esta metáfora a la actividad filosófica, acá donde me parece que es más interesante, bueno, sostiene, por un lado, la estructura, dice, la estructura triádica podría verse entre los filósofos, las obras y los partícipes, inclusive en una misma persona, porque dice, un propio filósofo puede ver su obra, ¿no? como un partícipe, ¿no? Como participar de ella. Y la pregunta que veíamos que era en el caso de la experiencia, esta ausencia, esta pregunta, aparece como núcleo, digamos, ¿no? En la actividad filosófica, ¿no? Con la apertura un poco indeterminada. La distancia como condición de posibilidad, o sea, ella dice, bueno, no habría tampoco posibilidad, digamos, la creación, dice ella, de la pregunta es personal, pero no es solo mi pregunta. Es decir, yo elaboro una pregunta, pero no es solo mi pregunta. Y tampoco dejar, dice ella, la distancia también está vista en no dejar que los prejuicios sobrepasen esta pregunta, ¿no? La pasen por encima. La idea de la experiencia, bueno, situada, que ya veníamos viendo, es decir, no es ajena a un contexto también, a estas intersecciones identitarias y contextos particulares. La consumación de la experiencia no implica que el proceso esté terminado, lo que volvíamos, la renovación permanente, ¿no? La imitación creativa en el sentido de apropiarse de la tradición, pero en la pregunta que yo planteo, del modo que lo planteo desde este contexto particular, aparece la creatividad, la idea de lo celebratorio de esta pregunta, y sobre todo el permitir esta dimensión metacrítica, que creo que es lo que a ella le va preocupando a lo largo de toda su exposición, cómo dar cuenta de esa posibilidad metacrítica que tiene la actividad filosófica, que no la encuentra en ninguna de las otras metáforas. O sea, claramente ella, digamos, opta, si se quiere, por esta metáfora de la actividad filosófica como experiencia estética frente a las otras. Yo ya para terminar, digamos, plantear, por un lado, bueno, esta dificultad que veíamos de cómo cambiar una metáfora que ya está instalada, y me interesaba mucho esto de la dificultad de aprender un todo complejo en una sola metáfora. ¿Sí? Podemos decir que la filosofía, que podríamos dar cuenta de la actividad filosófica con una sola metáfora, es decir, ella opta por la experiencia estética como metáfora, pero realmente no es suficientemente abarcadora esa metáfora. Entonces esta pregunta un poco, si las metáforas de cómo entendemos la filosofía importan para hacer filosofía. En nuestro caso, nosotros podemos desprendernos verdaderamente de la metáfora del combate o llamaríamos a convivir con esa metáfora otras, ¿no? Porque esta metáfora del combate como una metáfora instalada y tal vez que para nosotros también se mostró como en un punto el motor que hizo avanzar o que hizo seguir a la filosofía, ¿no? Entonces, un poco esa duda. Me interesó el planteo de ella. Yo no quedo convencida de que la metáfora de la experiencia estética realmente pueda sustituir a las otras, ¿no? Así que bueno, hasta ahí lo mío, el aporte. Espero que haya sido interesante. Salgo de acá y dejo de compartir, así nos vemos. Ahí está. Ahí está. Bueno,
espero que se haya, la actriz se llama En Camino. Espero que se haya... Sí, pero estoy escuchando, sí, voy escuchando, sí. Hago la primera pregunta, si se puede. Dale, Cris, dale. Me pareció muy interesante, Ingrid, muchas gracias. Y acá, yo no sé si vos lo conoces al tema, porque Rorty trabaja en un punto algo bastante afín. Él habla de la filosofía como ciencia, como metáfora y como política. Pero me parece que el planteo es un poquito diferente, porque él piensa hacer filosofía como metáfora, como una manera de ejercer la filosofía. No las metáforas que se usan para pensar la filosofía, sino como un... Claro. Y esa forma tendría que ver, porque él lo toma mucho de Nietzsche, la construcción de nuevas metáforas. Entonces él piensa la filosofía como la posibilidad de crear nuevas metáforas. O sea, esto de, por ejemplo, lo interno y lo externo, para él es una metáfora perimida. Entonces, pensar en nuevos lenguajes, en el cual, o sea, nuevas metáforas como nuevas palabras filosóficas que nos abran nuevas maneras de pensar, ¿no? La metáfora sería para él como el punto de crecimiento, porque reemplazaríamos una forma de pensamiento por una imagen distinta. Claro. No sé si te parece no que se podría... ya lo voy a leer, porque lo que me parece interesante es que, si bien vos planteás, bueno, es una metáfora, es como un modo de pensar diferente, pero es como que construyo la metáfora y eso me habilita un modo de pensar diferente. Totalmente. Digamos, y en estos dos autores muchas veces es como al revés, es decir, claro, la metáfora de alguna manera muestra un modo de pensar, pero no es que yo la construyo, o sea, adrede, quiero decir, ¿no? Claro. No es que yo puedo... Uno podría pensar, porque a veces uno podría decir, bueno, ¿cómo modificamos esos marcos conceptuales, ¿no? Por ejemplo, desde esto que yo planteaba de los planteos de las filosofías feministas que buscan cambiar, digamos, justamente un marco conceptual determinado. Exacto. Un camino para cambiarlo podría ser buscar nuevas metáforas, y bueno, estas autoras que yo expuse hoy, aparentemente, se apuestan por eso, o sea, podría ser una vía para poder cambiar esos marcos conceptuales, ¿no? Entonces, interesante, me parece que como que iría por ahí. Tenés silenciado, no te escuchamos. Claro, porque acá estaría la idea de que nosotros nos movemos con metáforas que condicionan nuestra manera de pensar. O sea, un condicionamiento, una relación fuerte entre lenguaje y pensamiento. Entonces, abrir hacia nuevas metáforas sería como cambiar la filosofía. Como una vía para cambiar ese modo de pensar, digamos. Si es que es posible. Exacto. Si es que es posible, digamos. Si es que es posible, claro. A mí se me ocurre pensar, o sea, no sé, por ejemplo, esto del cambio en la filosofía del lenguaje, o el cambio en la concepción del significado. Sí. Como ahí habría una concepción, no sé si es tan fuerte la visión de la metáfora, pero habría una concepción que cambia nuestra manera de concebir el lenguaje y que se va a vincular con cambios en otros ajustes que tenemos que ir haciendo filosóficamente. Entonces, como que acá Rorty me parece lo que estaría poniendo el acento es en esa potencia de nuevas imágenes para generar nuevas maneras de pensar. Sí, está bueno, ya voy a buscar eso, Cris, después pasame ese artículo. Lo dejo ahí planteado para... Después te la pasa la filosofía. Dale, gracias. Política. Dale, buenísimo. Así que bueno, lo dejo planteado como inquietud para que sigamos pensando. Dale, buenísimo, Cris. Tengo miedo que la Cristina maneja. Cristina maneja ahora, sí. Sí. No sé quién quería preguntar. Andrea había dicho, pero no sé si había alguien antes. Claro, cuando le toque ese que quiere preguntar, sí, pero ahora tengo que... ¿Ahora? Andrés y después... ¿Me toca? Iván. Bueno. Bien, buenísimo. Bueno, Ingrid, gracias por la exposición. Hubo algunos momentos donde me tuve que levantar por contingencias menos agradables que escucharte.
Así que si lo que te pregunto ya lo has dicho, te pido disculpas y va la pregunta. No hay drama. Me pareció muy interesante esto que vos planteabas de las epistemologías feministas y cómo desde ese lugar se critica la idea o la metáfora de la filosofía como combate. Yo, bueno, en realidad no sé si tengo mucha simpatía con eso, porque yo sí veo en gran parte a la filosofía como combate, y creo que es una metáfora bastante feliz en muchos sentidos. En lo agonal hay como algo que tiene que ver con el motor de la actividad filosófica. No creo que sea una mala metáfora, pero de todas formas mi pregunta sería la siguiente. ¿A vos te parece que hay detrás de eso una propuesta de cambiar la práctica filosófica? O sea, no solo cambiar la metáfora, sino cambiar la práctica filosófica. Ese cambio de práctica filosófica tendría que ver con una mirada más femenina. Las mujeres harían o podrían hacer filosofía de una manera distinta. Si eso fuera así, ¿no sería un poco esencialista? No sé cómo lo ves vos. Bueno, sí, a ver, yo empecé diciendo que yo coincido con vos, es decir, me parecen muy interesantes estas observaciones que se hacen que surgen desde las epistemologías feministas, sobre todo porque parece que ayuda a desnaturalizar cuestiones que están como muy instaladas, digamos, ¿no? Y tal vez mostrar que esa, por ejemplo, en este caso, la metáfora del combate podría no ser la única metáfora. Yo, digamos, no abogo por el reemplazo absoluto, ¿no? Yo en eso coincido más con vos, por eso decía, me quedo más en la cuestión de que, digamos, es muy difícil poder aprender un fenómeno o una actividad tan compleja como en este caso la filosófica a partir de una sola metáfora, digamos, me parece que sería muy reduccionista. Entonces, tal vez sí, mostrar cómo esa metáfora del combate, digamos, es muy útil y productiva en determinadas cosas y tal vez en otras. Bien. ¿A mí nomás se me trabó? No, 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 es una metáfora. No, yo no escucho tampoco. No, no, se ha trabado. Ingrid, ¿habrá perdido la conexión o se ha ido? Bueno, yo tengo una pregunta para Andrés. Vale. ¿Volví? Ahí volví, ¿no? Menos mal. Bueno, digamos, no lo tomaría como una u otra. Y con respecto a lo que vos decís bueno, de plantear otra forma, y no sé cuál es el ánimo. Yo creo que en muchos casos sí podría haber un ánimo ahí de reemplazar una actividad, una forma de hacer filosofía por otra. Ahora, no sé bien cuál sería ese modo femenino de hacer filosofía, porque es lo mismo que te digo, o sea, me parece que caeríamos si lo otro fue esencialista, pensar que la filosofía solo es un combate, pensar en otra posibilidad también podría llevarnos a eso, ¿no? En eso coincido con vos. No la vería, o sea, y aún creo que, a ver, creo que aún dentro, yo no soy especialista, pero me parece que aún dentro de esas epistemologías feministas o del feminismo hay muchas vertientes diferentes, ¿no? Que es un poco lo que yo les mostraba cuando les hacía mención a lo que dice Rita Segato con respecto al modo de entender la actualidad, ¿no? Esta de la pandemia, ella hablaba de la metáfora del cuidado. Bueno, también fue muy criticada por parte de otros feminismos o otros grupos, ¿no es cierto?, de pensar que la casa es un ámbito femenino, digamos, ¿sí? O exclusivamente femenino, de reducir lo femenino a lo doméstico. Entonces, me parece que ahí también, bueno, uno tendría que indagar en esa variedad de feminismos, si no hay variedad de modos, de metáforas, digamos, para hablar de la filosofía, ¿no? Yo personalmente no creo que sea reemplazar una por otra, ¿no? Porque como coincido en eso con vos, Andrea, a mí me parece que la metáfora del combate no solo es difícil de sacar del ámbito de la filosofía, sino que
es útil. O sea, no sigue, para mí sigue dando frutos, ¿no? Solamente antes que iban, y para, en el mismo, pero la metáfora, digamos, del combate, eso que bien decía, Sí. también va más allá, o sea, entendería yo que es un emergente de una cierta cosmovisión. O sea, no es la metáfora lo que es el emergente, el epifenómeno, digamos, si quieres. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, no va a cambiar la metáfora. Yo creo que el momento pasa con el tema del lenguaje inclusivo también, pero yo no me meto en eso porque no lo sé. Pero diría que cambiar la metáfora, o sea, porque yo decía cambiar la metáfora, porque sea normativa, a menos que yo vaya a prohibir, o no sé qué sé yo, pero eso no va a cambiar. Me parece que la mentalidad, lo que está haciendo el ejercicio ese de cambiar la metáfora es un ejercicio de pensamiento para mostrar otros caminos, qué sé yo, de otras formas de ver, más que digamos, no use, o sea, metáforas a no usar. Exacto, exacto. A Enfermedad, ver, bueno, entonces, ¿qué? Entonces no puedo usar esa, pero la cuestión está en que eso muestra, sí, es un emergente, perdón, eso solamente quería... no, pero además, fíjate que me parece que hay en el planteo de ella, digamos, que ella hace estas observaciones que son, no dejan de ser interesantes, es decir, esto de la imposibilidad de la metacrítica, de qué pasa cuando al otro, digamos, qué pasa cuando termina el combate, bueno, entonces termina ahí, y en filosofía, ¿qué sería eso de que termina el combate? ¿Se termina en la filosofía? ¿No? O sea, me parece que son observaciones interesantes, pero un poco mostrando lo que, bueno, lo que decíamos al comienzo, o sea, toda metáfora una metáfora no da cuenta de toda la complejidad o de todo el abanico que se abre en este elemento que queremos expresar a través de una metáfora, es decir, deja muchos elementos en la oscuridad y pone el acento en algunos. Es decir, me parece que aún hablando de la filosofía, de la actividad filosófica, uno puede decir, bueno, habrá momentos en los que quiero realzar un aspecto de la filosofía y apelaré a esta metáfora y otros en los que apelaré a otra, digamos. Siempre lo que me parece a mí interesante es esto, vuelvo a decir lo mismo, es echar luz sobre cosas que teníamos por ahí naturalizadas y no las teníamos en cuenta. O sea, por ahí cuando uno hablaba de la filosofía como combate, no tenía siempre en cuenta todos estos matices que ella señala como problemáticos, ¿no? Que eso es lo que me parece que puede estar interesante. Yo personalmente no creo mucho tampoco, me cuesta creer en esto que ella hace mucho, yo les decía, apela mucho a la filosofía china, que desconozco totalmente, pero siempre marcando esta cuestión de la armonía, de la amistad, de la comunión, que a mí, la verdad, a mí personalmente me cuesta mucho pensarla así, absolutamente en el ámbito de la filosofía, digamos. No sé si es un ámbito en el que estemos siempre pensando en la armonía, en la complementariedad, no, me parece que no, y no veo que esté mal no pensarlo así, digamos. ¿No? Iván. Gracias. Muy bueno, Ingrid, la verdad. Gracias, Bueno, Iván. va por ahí la pregunta, no sé si comentario, pregunta será, va por lo que están hablando Andrés y el gallego, en el sentido de que quizás como también el totalizar esa nueva propuesta de ella es de alguna manera también una victoria y Sí, refuerza la idea de argumentación como combate. combate. O sea, como que no se puede, al final no termina saliendo de esa argumentación en su propuesta. Y por otro lado, yo pensando, bueno, ya en una actividad filosófica, que también la actividad filosófica se dice de muchas maneras, entonces como que ciertas metáforas son mejores para ciertas actividades filosóficas. No sé, la metáfora del combate para ciertas áreas un poco más duras, por poner una metáfora, mientras que para otras áreas es mucho mejor pensarla como experiencia estética o como juego. No sé, pienso el uso de los experimentos mentales como un juego, digamos, la actividad filosófica es un juego. Entonces, en vez de tratar de englobar, ¿no sería mejor como justamente
porque al tratar de englobar también lo que uno trata es de alguna manera de encontrar una normatividad. Bueno, la manera correcta de metaforizar la actividad filosófica es esta, por lo tanto todas las demás son incorrectas. Mientras que si se hace un trabajo un poco más descriptivo, por decirlo de una manera, bueno, se nos puede presentar este abanico de sentidos metafóricos, dependiendo de lo que queramos hacer. Ujú. Sí, y también yo lo pensaba, si no hay algo tan, bueno, volvemos a esta historia de las metáforas como enraizadas también en lo histórico, digamos, no ajenas a lo histórico y por lo tanto no eternas, ¿no? Como alguna metáfora podría ser, bueno, hegemónica, si se quiere, en determinado momento, y después, ¿no? Como podría ser esta metáfora del combate, según lo que ella relata en Grecia, y después no, bueno, perder un poco su hegemonía y convivir con otras, digamos, y esa idea, ¿no? Eso de la hegemonía y de la resistencia y cómo hay como metáforas haciendo resistencia, digamos, frente a esa hegemonía, ¿no? Sí, yo también Otras, pienso también en, digamos, trayéndolo a Jung, por ejemplo, esta idea de que hay ciertos arquetipos que son un poco universales en toda la cultura y en toda historia, siempre está, no sé, la idea de héroe, la idea de combate, que ahí hay algo interesante y que también, por ejemplo, esta idea de que también, bueno, de esto, llevándolo a la cuestión de la epistemología feministas, esta idea de que también hay tanto padre y madre, pero hay tanto padre y madre, digamos, tirano como gobernante, como buen gobernante, y una madre tirana como también una madre buena gobernante, como que se va complejizando cada vez en esto de que la agresión es masculina. A mí como que no sé si va en una argumentación filosófica, no lo sé. Pero bueno, eso es algo que me hace ruido, pero no, No, porque pero está tampoco lo he leído. interesante, digamos, no, sí, sí, coincido coincido con vos, me parece que, bueno, que también tal vez la metáfora del combate ha dado tantos frutos en parte por esa universalidad, si se quiere, ¿no? De experiencia, digamos, ¿no? De la lucha, del combate, con sus matices, pero es algo que todos tenemos una idea más o menos similar, digamos, ¿no? Ahí era interesante porque cuando yo les mostraba eso de la reformulación de metáforas, de la búsqueda de otras metáforas con respecto al COVID y a la pandemia, ¿no? Ellas señalaban, por ejemplo, que algunas, en ese documento colectivo que habían armado, aparecían metáforas españolas tan localistas, que tenían tanto que ver con, por ejemplo, de tal pueblo, hablaban de una metáfora en particular que realmente era inentendible para el resto, digamos, pero para ellos tenía un profundo sentido, porque tenía que ver con arraigaba en sus propias experiencias, digamos, ¿no? Entonces uno podría pensar que una metáfora de ese tipo es como más limitada de extenderse porque no logra arraigar en las experiencias de los otros, ¿no? Así que bueno. ¿Alguien más quiere hacer una? Yo quisiera hacer alguna, pero también puedo esperar. Yo no sé si entendía, Iván, lo que vos, o sea, por ejemplo, entonces hacemos que no sé, los analíticos y del Instituto de Epistemología usan la metáfora de pelearse. Los de, no sé, los del Instituto de Antropología, ellos van a usar... La Cristina no, o sea, la antropología que la Cristina no va con esa metáfora, o aplica otra. Por poner un ejemplo burdo, sí. O sea, uno mira la actividad de hecho que hay y uno puede ir encajando eso. La idea de que la metáfora no es totalizante, siempre enfatiza ciertos aspectos por sobre otros, pero siempre se les puede buscar otra metáfora quizás más adecuada, pero siempre va también. Y también creo que tiene que ver con una intencionalidad pragmática, ¿no? O sea, ¿para qué voy a hacer uso de esa metáfora y no de otra al momento de describir tal o cual actividad? Porque si no, estoy como atando ciertas actividades a ciertas características.
digo, hay ciertos dos planos. Un plano es la descripción mía de lo que hacen en epistemología y lo que hacen en antropología, y otro sería un plano, ¿sí? Hay que ver, digamos, que desde qué punto de vista lo hago yo, y otra cosa sería pensar en que, desde el punto de vista de ellos, qué metáfora utilizan. Yo me acuerdo que Bourdieu, en algún lado, en el oficio del sociólogo, muestra que, con respecto a la parte cognitiva, y que me parece que, que no tiene tanto que ver con la descripción o cómo uno retrata una actividad, digamos, según qué metáfora, sino más bien de cómo la metáfora implica lo que decíamos una cosmovisión, y cómo una nueva metáfora puede transformar esa cosmovisión, simplemente que haya transformaciones, supongo yo, en la profundidad también, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando hacía el modelo circulatorio de la sangre, creo que normalmente se pensaba que uno bebía, comía, era la sangre, y después uno la eliminaba todo. Cuando han hecho el cálculo de cuánta sangre hacía falta, era imposible. Pasa que tenían un modelo, de alguna manera así, de caudal. Cuando pasaron al modelo circulatorio, digamos, era otra metáfora totalmente diferente, que venía de otro lado. Porque además venía de otro lado. Es decir, venía de otro campo. Entonces, eso me parece que es interesante, porque a mí en vez de pensar bueno, por ahí las metáforas tienen que ver con cómo uno traslada, digamos, ¿sí? O se pueden trasladar cuestiones de distintos campos y se van, de alguna manera, digamos, se van como, bueno, para bien o para mal, se pueden disciplinar en torno a una metáfora, ¿sí? O se pueden, de alguna manera, así, transformar la disciplina a partir de esa forma de verlo, como pato conejo, digamos. Entonces, yo creo que en ese sentido está bueno. Lo que yo no he entendido, pero porque soy una bestia, es la experiencia estética. O sea, no entiendo la propuesta de ella, si esa es porque, o sea, eso es lo que ella quiere que sea la filosofía, supongo, ¿verdad? Como vos decís. Pero, o sea, que yo pueda tener una visión un poquito más amplia, que yo encuentre algo que me faltaba. Por eso, o sea, podría haber dicho el orgasmo también, ¿sí? Digo, la experiencia sexual. Bueno, está bien, yo quisiera, digamos, de manera... No sé si ella lo toma como si quisiera, ¿no? Ella cree que esa metáfora se ajusta más, o por lo menos permite, digamos, tiene una amplitud que le permite incluir algunos aspectos que las otras metáforas dejaban afuera, ¿no? Sí. Eso es lo que ella un poco señala. A eso iba la última pregunta, por eso mi intervención sexual. ¿La metáfora es consciente o puede ser algo inconsciente de alguna manera, y que hay una tarea de la filosofía de hacerlo, esta tarea que has hecho vos, que hacen Lakoff, y digamos que de traer como si fuese un Nietzsche, así, que traen de vuelta, le dan vuelta a vida a las expresiones, a las metáforas, y nos hacen dar cuenta que estamos hablando cual si fuésemos soldados y qué sé yo, entonces hay que cambiar. Digamos, eso está a nivel consciente, el filósofo es más consciente que los otros de las metáforas. A ese tipo de posiciones me cuesta entenderlo, me gusta, pero quizá lo complementaría, por ejemplo, con las cuestiones que tengan que ver con los imaginarios o los inconscientes colectivos, o ese tipo de cuestiones como a lo Jung, si querés, como mitos, etcétera, que están ahí, podrían, digamos, ayudar, digo, o sea, porque si no, todo es como que si fuese que está todo ahí miren esto cómo hablan. Sí. Y eso yo creo que o sea, me parece que es más, no sé, suponete, Blumenberg lo que plantea es que en realidad, digamos, lo que él llama la metaforología, digamos, la filosofía debería estar acompañado por una historia de las metáforas. Es decir, de alguna manera, sí aparecerían como inconscientes, si querés, en ese sentido. Es decir, poder rastrear qué metáforas subyacían en los distintos planteos filosóficos a lo largo de la historia, permitirían echar una luz que todavía no se encuentra si no prestas atención a estas metáforas, digamos. Pero no porque, no creo que sea que el filósofo es consciente y elabora adrede las metáforas. Por eso te digo, me parece, en eso yo
planteaba cierta diferencia entre lo que dice alguien como Perelman y los otros planteos, ¿no? Porque no es como una herramienta que yo digo, bueno, voy a expresar esto en esta metáfora, porque sino algo como, ¿no? Como más inconsciente, más profundo, digamos. Tal vez lo que el filósofo podría hacer justamente es poder visibilizar eso, ¿no? En mostrarlo. Sí, Leo. No sé si con eso te contesto, Santiago. Pero no es algo que lo tengas resuelto, yo tampoco. ¿Crees? Estoy pensando. Sí, Leo. Sim, muito interessante a exposição, gostei bastante. Não sei se você conhece, Ingrid, o Paul Grice, que é um filósofo britânico, enfim, radicado nos Estados Unidos. Tem um texto chamado Lógica e Conversação, de 1975, em que ele expõe um pouco a ideia de que a própria noção de argumentação ela funciona por um princípio de cooperação. Quer dizer, a gente teria um princípio máximo de cooperação onde o falante tenta dizer alguma coisa que é verdadeiro e 4 princípios de qualidade, quantidade e unidade e não falsidade para que o discurso possa funcionar. E me parece que a discussão da metáfora, bom, segundo ele, ela passaria justamente pela atividade consciente daquele que tenta dizer alguma coisa mais do que efetivamente o discurso gostaria de dizer. A minha pergunta nesse sentido, ela seguiria um pouco a proposta do Santiago. Quer dizer, se a filosofia, enfim, pensando no escopo geral, se dá pela capacidade de uma espécie de combate constante, o nível funcional da metáfora, ele ocorre porque o falante, porque aquele que profere a metáfora tem as regras suficientes para que de fato o discurso funcione, ou porque há uma exigência de quem participe do discurso também entrar nesse tipo de jogo. Quer dizer, quem é que detém a capacidade de que a comunicação possa de algum modo existir? É uma posição que se dá de forma arbitrária, ou quer dizer, o próprio jogo de relações que exigem de ambos os lados o conjunto e a constituição dessas regras para que o discurso possa funcionar? Porque me parece que se a gente seguisse uma ideia do Grice, por exemplo, para que a coisa possa funcionar, a gente tem que ter uma capacidade consciente daquele que profere o conteúdo da comunicação. Agora, nem sempre o valor conferido a uma certa metáfora vai funcionar, porque talvez o teu interlocutor não tenha as condições suficientes para entender de fato o que a metáfora quer dizer. Então, quer dizer, o teu interlocutor, ele possuiria, na tua percepção, o interlocutor, ele possuiria uma capacidade ativa ou passiva para que, de fato, a atividade filosófica, a guerra de argumentação possa, de algum modo, funcionar? Esta buena pregunta. Porque me parece que é mais fácil sempre olhar a posição daquele que utiliza de determinadas regras para que o discurso possa funcionar, supondo implicitamente que o teu interlocutor consiga acessar de fato o jogo que você está tentando transmitir. Só que na verdade parece que é uma coisa de mão dupla. É tanto aquele que aplica as regras do discurso quanto aquele que precisa entrar no jogo para que o conteúdo possa ser acessado, mais do que o conteúdo daquilo que a expressão propriamente quer dizer. Claro, como um interjuego. Essa para mim é um problema de fato filosófico, porque ele repercute tanto uma espécie de teoria pragmática do discurso como pano de fundo para que a atividade filosófica possa ocorrer, quanto na própria natureza daquilo que a gente considera como metafórico, porque quer dizer, se há alguma coisa metafórica, também há alguma coisa que não é metafórica. E aquele que entra no jogo precisa tanto conhecer a regra daquilo que é tomado como metafórico, quanto a regra daquilo que não é. E essa espécie de nuance que existe entre algum tipo de conteúdo que a gente aceita como mais verdadeiro e algum tipo de conteúdo que, por um outro tipo de discurso, não poderia ser dito, exceto por esse que é da metáfora. Claro.
hay como sí, como un interjuego, digamos, por lo que yo entiendo, en lo que vos planteas, esta necesidad de que ambos, pero hay como un compartir necesario de determinados conocimientos para que estas metáforas funcionen, digamos, si no, no habría funcionamiento, ¿no? O sea, se aparece, creo, tal vez en ambos aspectos, es decir, esta idea, como decía Santiago, consciente de utilizar la metáfora, ¿no? Y la necesidad de que el otro, también adaptarme en este caso a lo que el otro pueda comprender, ¿no? Como esa presencia inconsciente ¿no? de fondo común, que de algún modo también, si nosotros tomamos ese fondo inconsciente como metafórico, bueno, también me parece el juego se va a tener que dar ahí y dará la posibilidad de que esa comprensión se dé o no, depende si esos marcos se comparten o no, ¿no? Pero sí, me parece interesante. Ya voy a revisar eso que vos decís de Gray, que puede ser interesante. Está bueno, Leo. Gracias. Creo no, yo creo que el tema que plantea Leo, que es lo que vos has planteado, es que si yo entiendo, si yo llego al plano de la comunicación, la metáfora, sí. Sí. Me encuentro con el problema de cuán creativo puedo ser yo al hablar. El hablar Sí. tiene un límite de creatividad que lo marca la comunicación. O sea, la posibilidad Sí. de decir y de decir de las distintas formas de que uno pueda. Entonces, si yo soy muy creativo y soy un Picasso del hablar, no me van a entender. Entonces, no. Es una obra de arte que no puede ver nadie. Exacto. Entonces, bueno, tengo que... Aristóteles ya marcó eso, digamos, ¿no? En la metáfora, cuando él dice, bueno, es justamente, hay que lograr un equilibrio entre este lenguaje coloquial y el lenguaje, ¿no? Con el que elaboro la metáfora, porque si no tengo este equilibrio, corre el riesgo también de que los otros no me entiendan, y me parece que cuando esta persona aplica, cuando Sara Matis aplica la metáfora de la experiencia estética, esto de la distancia entra en juego ahí, es decir, la distancia en el que, digamos, yo me pongo a mí mismo, si vos querés creatividad, ¿no? Pero no tiene que ser tan distante que el otro no me entienda. Es decir, ella también plantea la posibilidad de que la distancia sea tan extrema, tan grande, que el otro no entiende. Es decir, todo nos ha pasado a veces encontrarnos con obras de arte contemporáneo que decimos, y esto no encuentro de dónde agarrarme, digamos. Bueno, eso sería un problema, ¿no? Que también estaría presente para ella en la actividad filosófica y en esta distancia necesaria. Que está bueno. Y pensando en Wittgenstein, por ejemplo, seríamos todos así. O sea, seríamos todos pintores contemporáneos que nadie entiende. Y creemos que nos entendemos. ¿No? Es como que... creo que tiene una expresión Wittgenstein que los filósofos son como los chicos. Yo le escribo la palabra perro, le digo perro, él va, hace un garabato, vuelve y me dice qué es escrito. O sea, que el filósofo es como que juega con eso y cree que a ir más allá de los límites. Por ahí podría ser ese tema de la metáfora un tema relevante. Sí. ¿Alguien más que quiera hacer? Estamos en el horario, estamos bien. ¿Alguna pregunta? Ana. No, me encantó, Ingrid, me encantó el tema y coincido con tu conclusión de que no es suficiente una metáfora y que es como algo flexible, que también lo que decía Iván, ¿no? De que se aplica al contexto, para qué la quiero usar. Me pareció muy interesante, me dejó pensando un montón de cosas. Y esto, me interesaba esto de, ahí estoy notando para después leerlos, a Lakoff y Blumenberg, porque la verdad que no los he leído, y lo que has comentado me llamó mucho la atención, esta idea de rastrear las metáforas, de
la filosofía, me pareció, esa idea me quedó resonando, estaba pensando en eso y ya lo voy a buscar porque me parece muy interesante ese tema. Dale. Me encantó la exposición. Bueno, gracias, Ana. ¿Alguien más que quiera hacer alguna observación, metáfora? A ver, ¿qué les ha parecido? Ahora en el grupo quiero una sucesión de metáforas. Claro, seguro, bueno, ahora va a decir todo así una pelea, así toda una lucha. La hora metafórica. Sí, ya, una vez que uno empieza con la metáfora, ya nunca... Ya estás pensando. ¿Qué vas a poner? Es como la etimología, uno se va así como... Bueno, entonces, yo me había quedado pensando en esto, por ejemplo, este contexto, lo que estamos haciendo ahora. Sí. Bueno, no entra en el combate, no entra en la lógica del combate y no sé, estaba pensando, no sé si en la del juego, quizás sería la más cercana. Estaba pensando también eso hace un ratito. ¿Qué hacer? juego. ¿Por qué no? Sí, me costó entender también un poco la de la experiencia estética, sí. El juego es intuitivo, ¿no? O sea, digo... Sí. Yo creo que ahí lo de la experiencia estética, digamos, hay como algunos puntos que me parece que ella toma ahí como centrales. Uno es este de la pregunta, ¿no? Es decir, de esa ausencia, de ese como espacio en blanco frente a algo que ocupa, digamos, la pregunta sería como el disparador de esa experiencia que tal vez no está presente ni en el combate ni en el juego, digamos, ¿no? Y sí podría estar en la experiencia estética en el sentido de que, y además una pregunta personal, no sé si ustedes han visto, hay una película que se llama No dejes de mirarme, o Nunca dejes de mirarme. Es una película sobre la época del nazismo en Alemania. Es preciosa, ya me voy a fijar, Leo, cómo está en inglés, para que lo busquen. Bueno, esta película empieza con una escena en un museo, en una exposición que fue real, digamos, histórica. Los nazis organizan una exposición de arte moderno alemán, en realidad para mostrar que eso no era arte, que eso era todo lo contrario a lo que debería ser el arte, que never look away, que digamos, no, eso era todo por eso, que era un arte perverso, etcétera, ¿no? Por supuesto, imponer, digamos, su idea. Pero entonces hay un niño que va y está ahí en el público, y en realidad en ningún momento se permite a los participantes esa experiencia estética, en el sentido de que hay un guía que de antemano les va diciendo qué es lo que tienen que ver en esa obra de arte, digamos. Entonces, esta pintura es perversa por tal y cual cosa, y entonces impide absolutamente una experiencia impide la pregunta, digamos. Es decir, no da lugar a la pregunta, no da lugar a ese espacio en blanco, digamos, no da lugar a esa experiencia, a ese comienzo, ¿no? Entonces, un poco a mí me resonaba esa acción, decía, bueno, justamente esto es contrario. Yo creo que lo que ella está poniendo el acento es en esta idea de comenzar con una pregunta que no sabes muy bien a dónde te lleva, ni está delimitada, ni tienes reglas fijas, como diría tal vez algunos juegos, digamos, ¿no? Que ya escapa de esta idea de las reglas fijas. O sea, me parece que va por ahí, ¿no? Sobre todo parte de ahí. Son algunos aspectos que ella considera que en esta metáfora de la experiencia ética se tocarían con la actividad filosófica. Yo creo que la metáfora de la experiencia, no sé, por lo menos lo que a mí me ha sugerido, que la metáfora de la experiencia estética aleja un poco a la filosofía de esta concepción de la búsqueda de la verdad, sino que la pone en otro lado. ¿No? Exacto. Actividad no ligada a la verdad. Me parece que, esa es la vía, ¿no? Sí. Yo me he quedado pensando también lo de esta pregunta que surgió en un momento sobre si las metáforas, o sea, sobre si creamos metáforas o primero hay que cambiar el esquema conceptual,
y no sé si es algo que se da como al mismo tiempo, porque pensaba por ejemplo, dentro de la filosofía, la crítica a la imagen, a la metáfora de la visión, de la metáfora visual, de ver la verdad, de esto, salirnos de esa metáfora de la visión hacia otro tipo de filosofía que no tiene que ver con ver las cosas. Exacto. Entonces, y ahí, no sé, hay como al mismo tiempo una crítica a la metáfora y el surgimiento de un nuevo esquema conceptual. Bueno, no sé, estaba pensando si se da primero uno y el otro, no sé, estaba pensando también, me quedó pensando no sé porque si, se interrogan. no sé si hay uno primero, me parece la historia del huevo y la gallina, porque fíjate que un marco, digamos, lo que dirían la cognición, un marco conceptual da lugar a metáforas, pero tú ves, la metáfora también podría pensar que modifica pueden modificar un marco conceptual, ¿no? Sí, pero me pareció interesante el planteo esto de como desnaturalizar, como has dicho vos, ciertas, o sea, que a veces uno no repara en eso, o sea, en esas metáforas operando, y bueno, ¿qué concepción de la filosofía hay por detrás del uso de esas metáforas? Como esto de la visión, esto del combate, bueno, tomar conciencia de qué metáforas usamos es bien interesante para ver qué concepción hay por detrás, qué marco conceptual. Me pareció muy interesante el tema. Y fíjate que lo mismo, digamos, también nociones filosóficas, no sé, de hombre, de verdad, como decís vos, cómo uno podría rastrear cómo han sido expresadas a través de distintas metáforas que también traslucían modos diferentes de concebir, ¿no? O le pone más límites o menos límites, ¿no? Así es. Estamos en horario. Bueno, Yo tengo que ir a cocinar y se me hace tarde para lavar los platos. está muy bien. Entras en otro juego. Sí. Escuchá, bueno, a mí me ha encantado, muy bien, Gracias, Santiago. muy Me interesante. encantó compartir con ustedes esto. Así que, bueno, y entonces nos vemos el martes que viene. Tenemos invitado especial, Robert Vinton. Afilados con el inglés. Sí, yo le voy a pasar después el artículo para que lo podamos ir viendo, ¿sí? Sobre, no sé si Leo, has visto, Leo, en el chat ahí hemos puesto, ok, ¿sí? Sobre, bueno, es un debate muy lindo, el que pueda ir a ver. Yo le voy a mandar algún material que tengo y ustedes también compartan, y nos vemos entonces el martes que viene a las 11:30. 11:30, perfecto. 11:30, sí. Bueno, nos vemos, es una metáfora. Así que muchas gracias, Ingrid, gracias a todos. No, gracias a todas y todos. Gracias por haber escuchado. Bueno, Cuídense. Nos Gracias, vemos. Ingrid, un abrazo. Gracias, chao.